Aquí estoy otra vez. A medida que añadimos un protón al núcleo de un átomo, hablamos de un nuevo elemento. El hidrógeno tiene un único protón en el núcleo. Si añadimos otro, dejamos de hablar del hidrógeno. Es un nuevo elemento, el helio. Si añadimos otro, tenemos el litio. Así se construye la tabla periódica de los elementos. Para llegar al carbono, el elemento más importante de la química orgánica, tenemos que tener 6 protones en el núcleo. Por cada protón en el núcleo hay que añadir un electrón en la periferia. Los elementos pueden ser gaseosos, líquidos o sólidos, abundando más este último estado físico. Recorre el sistema periódico con el ratón para obtener una vista de cada elemento. Al pasar de un elemento al siguiente, los electrones se van añadiendo en la periferia de una forma muy ordenada en los orbitales que correspondan. Empecemos por el hidrógeno. El electrón va a la capa 1 y al orbital S, que es el único que hay en esa capa. Pasamos al helio y el siguiente electrón va al mismo orbital. La capa está completa porque solo puede haber 2 electrones en el orbital S. Si avanzamos al litio, el siguiente electrón pasa a la capa 2. Por eso el litio se representa en la segunda fila del sistema periódico. El electrón pasa a ocupar el orbital S, que es el primero que se empieza a llenar. En el berilio se llena el orbital S de la capa 2. Al pasar al boro, como la capa 2 tiene orbitales p, el siguiente electrón pasa a uno de sus 3 orbitales p. Recuerda que hay 3. PX, PI y PZ. Hasta el neón vamos añadiendo electrones, completando los 6 que caben en estos orbitales P. En el sodio se abre la capa 3, que tiene un orbital S, 3P y 5D. Se empieza por añadir el electrón al orbital S como siempre. Con el magnesio, el orbital S de la capa 3 queda lleno. En el aluminio, se empiezan a llenar los 3 orbitales P de la capa 3 hasta llegar al argón, en el que estos 3 orbitales P de la capa 3 quedan llenos. En el potasio se abre la capa 4 y el electrón añadido se integra en el orbital S. El calcio llena este orbital. Ahora tenemos 10 elementos, desde el escandio al zinc. Estos 10 electrones van llenando los orbitales D de la capa anterior. Llegamos al gadolínio y empezamos a llenar los 3 orbitales P de la capa 4, y así sucesivamente. Habrás notado que a medida que pasábamos de un átomo a otro, iban apareciendo líneas con números y letras que representan lo que se denomina la configuración electrónica del elemento. ¿Ves la lógica del llenado de orbitales? Seguro que sí. Lo importante es que recuerdes, además, la forma que tienen los distintos orbitales, porque su forma condiciona la manera como los elementos se unen a otros para formar moléculas. En algunas ocasiones, los elementos incluso reorganizan sus orbitales atómicos, dando lugar a otros nuevos denominados híbridos. Pero eso lo veremos con detalle en próximos vídeos. Hasta el próximo. Adiós.